¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Cruz Bautista. Les explicaré el concepto de vibración a partir de un elemento que todos conocemos, que es un péndulo. ¿Ok? En este momento el péndulo se encuentra en reposo, por lo tanto el movimiento que nosotros tenemos aquí es cero. ¿Ok? Vamos a desglosar de este lado los tres parámetros que estudiamos en la vibración. Primero es el desplazamiento. ¿Ok? Bien, analicemos en un péndulo cómo se da el desplazamiento. El desplazamiento se tiene que establecer a través de una fuerza excitadora. Si no existe fuerza excitadora, no existe desplazamiento. Si no existe una fuerza excitadora, no va a existir una vibración como tal. Entonces nosotros aplicamos una fuerza. ¿Ok? Vamos a tener dos parámetros aquí con base en el deslizamiento. ¿Ok? Analicemos esos dos parámetros. ¿Ok? El primer parámetro, aquí, cuando nosotros estamos en reposo, sin movimiento, nosotros vamos a tener un valor máximo y otro valor máximo. Uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Es decir, cuando nosotros aplicamos una fuerza excitadora, el primer parámetro que vamos a observar va a ser el desplazamiento. ¿Okay? Aunado al desplazamiento, como resultado del deslizamiento, vamos a tener nosotros siempre una distancia. Lo mismo, desde el punto de reposo, vamos a tener un valor positivo y un valor negativo. Aunque desde el punto de vista de análisis de vibraciones, solo nos interesa el valor absoluto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una distancia que nosotros tenemos. Pero todo esto transcurrió en un tiempo determinado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al nosotros tener un tiempo y un desplazamiento, tenemos nuestro segundo parámetro de vibración. Y ese segundo parámetro de vibración es la velocidad. ¿Ok? No confundamos la velocidad de vibración, es decir, la respuesta que tiene la máquina por el efecto de una fuerza excitadora, producto de algún propio de su funcionamiento o de algún problema que pueda tener mecánico. ¿Ok? Entonces la velocidad siempre va a tener la componente de un deslizamiento a través de una distancia y un tiempo determinado. Entonces este es el segundo parámetro de velocidad. ¿Qué es lo primero que ocurre? O lo primero que establecemos, un deslizamiento y posteriormente una velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos el reposo, tenemos distancia máxima, tenemos dos desplazamientos y tenemos dos tiempos. A través de ello podemos calcular la velocidad. ¿Ok? Bien. Vamos al siguiente parámetro. El siguiente parámetro será la aceleración. En el parámetro de la aceleración que establece, que es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, si nosotros tenemos dos velocidades y tenemos un tiempo establecido, nosotros podemos determinar que en la vibración existe una aceleración. ¿Ok? Bien, entonces, si nosotros graficamos este movimiento que nosotros vamos a tener, en la gráfica se establecería de la siguiente forma. ¿Ok? Observen. Este va a ser nuestro punto de partida. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Desplazamiento inicial es 0. Posteriormente se va a la máxima. Entonces, ¿dónde iniciamos? Iniciamos en un punto mínimo o en 0 y se va al máximo punto y posteriormente regresa. Es decir, va a este punto y posteriormente regresa y vuelve a hacer lo mismo. Bien, ¿qué es lo que hacemos en la velocidad? En la velocidad va a existir un desfase. Ese desfase va a ser de 90 grados. ¿Por qué existe un desfase de 90 grados? O sea, simple y sencillamente porque en el inicio no existía ningún deslizamiento. Por lo tanto, al no existir un deslizamiento, no existía una velocidad. Entonces nosotros podemos decir que la velocidad va a iniciar de este punto. ¿Ok? En este punto vamos a tener un inicio de la velocidad. ¿Ok? Entonces, al tener un inicio
de la velocidad nosotros vamos a iniciar en la parte máxima. Y como dijimos, hay un desfase de 90 grados. Aquí es 180 grados, aquí es 90 grados, aquí son 270 grados y aquí son 360 grados. Entonces, inicia aquí, pasa por este punto, viene acá y regresa. ¿Estamos de acuerdo? Y completó los 360 grados. Este es el comportamiento de la velocidad. Recordemos, no existe componente de velocidad, sino hay desplazamiento. Ok. Nos vamos con el parámetro de la aceleración. La aceleración es el tercer parámetro que va a existir. El primero es el deslizamiento, posteriormente es la velocidad y finalmente es la aceleración. Ahora, la aceleración tiene un desfase de 180 grados con respecto al desplazamiento inicial. ¿Por qué se da esto? Podemos decir que es porque necesitamos dos velocidades para que podamos tener la aceleración. Recordemos que en definición la aceleración se define como la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, la variación o el incremento o la disminución de la velocidad. Cuando hablamos que la velocidad incrementa o disminuye, podemos decir que está acelerando o está desacelerando el objeto o la vibración como tal. Ok, bien, entonces, para que exista dos velocidades, vamos a iniciar desde el punto de reposo, que sería este, ¿estamos de acuerdo? Y vuelve a iniciar en su punto mínimo y se va al negativo o al positivo. Aquí ya sería cuestión de la posición. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Aquí, recuerden, aquí sería 0 grados, aquí sería 0 grados, aquí sería 360 y aquí sería 360. Recordemos, esto es muy importante entenderlo. Ya en la cuestión de análisis de vibraciones, cuando nosotros realizamos las mediciones de esos parámetros, debemos de tomar en cuenta por el adelantamiento o el retraso de la señal. Recordemos el desplazamiento, inicia en 0, la velocidad tiene un desfase de 90 grados con respecto al desplazamiento y la aceleración tiene un desfase de 180 grados con respecto al desplazamiento. ¿Ok? Bien, entonces a grandes rasgos podemos determinar que estos son los tres parámetros indispensables dentro de una vibración mecánica. No obstante, algo que no debemos de dejar pasar es que esto se representa en grados o radianes. Por ejemplo, cuando nosotros estamos balanceando una máquina y requerimos saber la posición del desbalance, siempre nos vamos a referir al tiempo que transcurre. Recordemos, aquí es tiempo y de este lado vamos a tener la amplitud. Recordemos que la amplitud es el rango que vamos a tener de vibración, es decir, cuánto desplazamiento tenemos. Por ejemplo, vamos a hacer ese movimiento y yo tengo un desplazamiento desde el punto de reposo hasta acá de 4 pulgadas. Entonces aquí va a ser 4 pulgadas y aquí va a ser menos 4 pulgadas. El deslizamiento total como tal va a ser de 8 pulgadas. La velocidad va a depender del tiempo. Vamos a imaginar 0.5 pulgadas por segundo. ¿Ok? Este sería el valor máximo y aquí la aceleración tiende a incrementar mucho más porque es la razón de cambio. Entonces a lo mejor aquí tengamos 7 pulgadas por segundo al cuadrado. ¿Ok? Que sería el valor de la aceleración, o en un término a lo mejor sería n cantidad de Gs. ¿Ok? Habría que hacer la conversión de forma adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recordemos, este valor que representamos aquí es la amplitud del desplazamiento, aquí sería la amplitud de la velocidad y aquí sería la amplitud de la aceleración. Siempre va a existir una relación entre el desplazamiento, velocidad y aceleración, un desfase, y recordemos que el desfase se da en el tiempo. El tiempo físicamente está transcurriendo, pero por ejemplo, hacía el ejemplo del balanceo, el tiempo nos va a indicar la posición en donde se va a encontrar el desperfecto que se está presentando. ¿Ok?
Bien, por mi parte es todo. Recordemos, la explicación es de los parámetros de la vibración.